El regionalismo es una de las manifestaciones literarias que abarca el siglo XX, la segunda década del siglo XX. ¿Qué tal, Virginia? Buen día. El regionalismo, como te estaba indicando, entonces es una manifestación hispanoamericana que se manifiesta dentro de estos componentes ligados al entendimiento, a la reflexión de lo que sucede en las provincias. Vamos a ver entonces qué características tiene esta visión del regionalismo. Al regionalismo también se le conoce como el mundo novismo o el criollismo en otros países, ¿ya? Algunos señalan que el regionalismo está entre 1915 y 1945. Entonces recuerda, ¿no? El regionalismo también se le llama mundo novismo, criollismo. Algunos lo consideran incluso una vertiente del realismo. Así que tenemos esas características, ¿no? Desde su perspectiva, desde su nombre. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Bueno, el regionalismo proviene de la palabra región, por tanto se habla sobre la provincia, la región. ¿Qué está sucediendo en la región? ¿Qué problemas hay en la región y en la provincia? Eso es lo que se va a desarrollar en el caso del regionalismo. Vamos con las características para comprender un poco más esta mirada regionalista. Dentro de sus características estamos encontrando esta problemática que se centra en la tierra. Porque hay una problemática vinculada, centrada sobre la tierra. Sucede que de pronto los regionalistas se dan cuenta que hay un problema en las provincias y esto se da producto del gamonalismo, del terrateniente, de las mineras, que buscan apropiarse de las tierras de los campesinos. Entonces hay un conflicto latente. Y ese conflicto latente se va a desarrollar dentro de la historia, ¿no? Por eso es que se manifiesta esta temática presente en obras como El mundo es ancho y ajeno, que pertenece al indigenismo peruano, ¿no? Esa es la temática. Siguiente característica, el enfrentamiento entre la civilización y la barbarie, ¿no? Civilización versus barbarie es una temática, una dualidad que está presente en la obra Doña Bárbara. Se muestra la civilización como el progreso vinculado a la ciudad, el progreso, la modernidad, y la barbarie va a estar vinculado a la provincia, ¿no? Algunos elementos de la provincia que están representándose a través de las pasiones, la brutalidad, esos elementos arcaicos, ¿no? Donde la civilización tiene que destruirlos para que pueda desarrollarse o pueda haber un progreso, ¿no? También se va a manifestar esta temática del enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza. Vamos a encontrar, por tanto, esta temática donde la naturaleza es vista como aliada, o sea, amiga, pero también enemiga. O sea, tiene esa doble representación en el caso del regionalismo.
No se idealiza la naturaleza, más bien se enfrenta a la naturaleza. Por eso es que es aliada y enemiga, ¿no? Dentro de la narrativa regionalista se va a utilizar con mayor frecuencia un narrador, el narrador tradicional. Ahora, ¿a qué se le llama narrador tradicional? ¿Recuerdas? Un narrador tradicional. ¿A quién o a qué se le llama narrador tradicional? Al narrador omnisciente, exacto. Y por acá me preguntan, ¿por qué se enfrenta a la naturaleza? Lo que sucede es que dentro de la concepción del regionalismo en la naturaleza es un espacio donde el ser humano, o bien, tiene que domar la naturaleza o la naturaleza lo destruye, ¿no? O sea, la naturaleza es agreste, pero también amiga. Puede haber la sequía, por ejemplo, la sequía, ¿no? Es un problema dentro de las provincias, ¿no? Puede ser de pronto, en el caso de la serpiente de oro, ¿no? El río Marañón y el desborde del río Marañón, por ejemplo. El desborde del río Marañón va a generar toda una tragedia, ¿no? Cerca al pueblo que está presente. Entonces la naturaleza es tanto amiga, pero también enemiga para la persona de la provincia, desde la concepción del regionalismo. Si tú no domas la naturaleza, si tú no tratas de enfrentar a la naturaleza puede destruirte, ¿no? Por eso que hay un enfrentamiento constante. Ujú. Lo mismo pasa en los perros hambrientos, de Ciro Alegría. Bien, se utiliza por tanto el narrador tradicional, que es el narrador omnisciente, ¿ya? Recuerda que estamos en este contexto, siglo XX, en la segunda década del siglo XX, ya estamos en este contexto donde la vanguardia se ha desarrollado en Europa y también se está desarrollando en Hispanoamérica. Así que los regionalistas conviven con los vanguardistas. Sin embargo, los regionalistas no van a utilizar, ¿ya? No van a utilizar técnicas vanguardistas. Ya recuerda eso, a pesar de tener conocimiento de estas nuevas temáticas, técnicas del vanguardismo, el regionalismo no usa, ¿no? No usa esas técnicas. Ahora, la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué de pronto estos autores no usan estas técnicas innovadoras en su tiempo, ¿no? ¿Por qué de pronto deciden no usar y seguir con elementos tradicionales como el narrador omnisciente, la narración lineal y cronológica, ¿no? ¿Por qué de pronto deciden no utilizar esas técnicas? ¿No? Los autores regionalistas, ellos buscan tener más lectores, ¿ya? Porque su propuesta es que llegue a más lectores, ¿no? Esta propuesta narrativa del regionalismo, porque es una manifestación política e ideológica, ¿no? Como ahí lo vamos a mencionar más adelante. Así que los autores regionalistas se dan cuenta que si utilizan técnicas de la vanguardia, no van a llegar a muchos lectores, porque las técnicas vanguardistas en ese tiempo, como son novedosas, ¿no? Son técnicas que van a entorpecer o van a complejizar un poco la historia. Y por tanto, cuando un lector, ¿no? que recién está agarrando un libro se enfrente a una obra con herramientas vanguardistas, entonces no le va a ser muy fácil.
Por eso que los regionalistas optan por no utilizar esas técnicas, ¿ya? Y optan por utilizar, ¿no?, la técnica tradicional, ¿no? Optan por utilizar el narrador tradicional, ¿no? Porque recuerda que los lectores del regionalismo son clase media, clase baja. Eso es lo que quieren los regionalistas, ¿no? Que sus lectores sean de clase media, de clase baja. Por eso utilizan este tipo de narrativa, ¿ya? Siguiente punto, verosímil, verosimilitud. ¿Qué es la verosimilitud? Aquello que intenta ser creíble, ¿no? Para que el lector crea todo lo que se está contando en la historia, entonces se debe de describir minuciosamente, se debe representar muy bien las costumbres, el folclore, ¿no?, las tradiciones, el habla popular de, de estos lugares donde se está representando, ¿no? Por eso que tiene que ser lo más verosímil posible. Así que vamos a utilizar palabras que se entiendan solamente en la región, ¿no?, en específico. Van a también utilizar y describir, ¿no?, tal cual como hablan las personas de un determinado lugar. ¿Ya? Eso le da una carga de verosimilitud. Los regionalistas tratan de rescatar lo positivo de la provincia. O sea, dentro de la provincia se puede rescatar algo. Así que se busca rescatar esos elementos positivos que tiene la provincia, ¿no? Algunas costumbres, ¿no?, que no rompan o transgredan elementos de lo racional, ¿no?, o que de pronto sean costumbres ancestrales, ¿no?, que ayuden a la convivencia de la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Así que se rescata elementos positivos de la provincia. El regionalista quiere unificar Hispanoamérica. Por ello, rescata esos elementos positivos de la provincia. Y por eso también reflexiona sobre la noción de lo nacional a través de las provincias. Porque quiere el regionalista unificar a Hispanoamérica, o sea, que Hispanoamérica sea una sola, que entienda Hispanoamérica que hay un enemigo latente, ¿no?, que es el imperialismo norteamericano. Así que en cualquier instancia, en cualquier momento, en cualquier instante, el imperialismo norteamericano puede llegar a Hispanoamérica, ¿no?, quiera invadir algún país hispanoamericano. Así que los regionalistas, al percatarse de eso, que puede realizarse ese acto, ellos buscan unir a Hispanoamérica, a todos los países hispanoamericanos, darle, ¿no?, esta carga política e ideológica y que se den cuenta que hay un enemigo común, ¿no? Por ello van a utilizar la dimensión alegórica. La alegoría está presente dentro de la obra. En Doña Bárbara, recuerda, ¿no?, Santos Luzardo representa la civilización, ¿no? Santos, Luz, Luzardo, civilización. Doña Bárbara, barbarie. Mr. Danger, el peligro imperialista, ¿no? Esa es la obra de Doña Bárbara. Y justamente Doña Bárbara va a ser la obra que sintetiza todo este pensamiento regionalista. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda? ¿Todo ok? ¿Se entendió? Bien, como te decía, dentro del
regionalismo vamos a encontrar algunas vertientes, ¿no? O algunos ejes temáticos. Tenemos, por ejemplo, la lucha del hombre contra la naturaleza, ¿no? O la noción de civilización y barbarie. Ya, eso está presente en la obra Don Segundo Sombra, de Ricardo Giraldes, Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, La Vorágine de Eustacio Rivera, pero también está presente otro eje donde se habla sobre la Revolución Mexicana. Ahora dirás, profesor, ¿pero por qué la Revolución Mexicana? Lo que sucede, y recuerden, que los regionalistas lo que hacen es retratar lo que acontece en las provincias, ¿no? Y la Revolución Mexicana va a tener mucha participación provinciana y también va a repercutir en la provincia, ¿no? Por ello, los autores mexicanos van a hablar sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Van a reflexionar sobre eso. Por ello, hay un eje vinculado a este tema. Los de abajo de Mariano Azuela es la obra más representativa. Y luego tenemos el ciclo del indigenismo andino. ¿Quiere decir que el regionalismo tiene relación con el indigenismo en el Perú? Sí. ¿Por qué? Porque los indigenistas peruanos, ¿qué hacen? Reflexionan también sobre una problemática, la problemática de la tierra. Tienen muchas cosas en común con el regionalismo, ¿no? Además, el regionalismo es una manifestación macro, o sea, una manifestación en Hispanoamérica, ¿no? En muchos países hispanoamericanos. En el caso de el indigenismo, solamente es una manifestación, no peruana, pero es una manifestación de países andinos. Bolivia, Perú, ¿no? Así que solamente es de algunos países. Mientras que el regionalismo abarca el Perú, Bolivia, también Argentina, ¿no? Con el gaucho. Entonces tenemos una variedad, ¿no? Por eso dentro de esa gama del regionalismo se da también esta, esta reflexión sobre el indio. Por ello dice el ciclo del indigenismo andino, ¿no? Donde está el mundo es ancho de ajeno, de Ciro Alegría, o de pronto Guasipungo de Jorge Icaza. Así que recuerda que el regionalismo y el indigenismo comparten características, ¿no? Bien, Doña Bárbara es una novela que sintetiza todo este pensamiento regionalista. Nos vamos a dar cuenta dentro de su representación a través de los personajes, también a través de incluso las haciendas, ¿no? Que están representadas dentro de esta obra, ¿no? Las haciendas como por ejemplo Altamira, La Barquereña, ¿no? Son haciendas que de alguna u otra manera, ¿no? Van a manifestar esta noción del regionalismo. Ahorita vamos a mencionar cómo de pronto se puede representar estos elementos dentro del regionalismo.
La obra tiene como tema central la civilización y la barbarie. Este enfrentamiento se va a manifestar entre Santos Luzardo y Doña Bárbara. La historia comienza cuando Santos Luzardo decide retornar para ver cómo está su hacienda Altamira, porque desea venderlo. Así que está retornando, él está en la ciudad, así que retorna a la provincia para poder encontrar su fundo, ¿no? Su hacienda, ver el estado en que está y venderlo. Pero cuando llega a la hacienda Altamira, se da con la sorpresa, ¿no? Que el funcionario que estaba vigilando y estaba administrando Altamira lo está engañando, ¿no? Está robando, está hurtando de pronto algunas cosas y además se da cuenta que Altamira está siendo invadida, ¿no? Por la barquereña, que en este momento se llama El Miedo, cuyo dueño o dueña es Doña Bárbara. Así que Santos Luzardo, que tenía la idea de venderlo, ahora quiere recuperar lo que se estaba perdiendo, ¿no? En ese momento. Así que va a realizar un enfrentamiento con Doña Bárbara por su hacienda Altamira, mientras que Doña Bárbara desea tener también Altamira, ¿no? Él desea tener el poder absoluto, ¿ya? Entonces, ese es el inicio de la historia, ¿no? Pero nos damos cuenta de algo, que aquí hay dos grandes haciendas, Altamira y El Miedo. Sucede que ambas haciendas, ya eran una sola, ambas eran una sola, que se llamaba Altamira. Pero por cuestiones de enfrentamientos entre familias, Altamira se divide en dos, ¿no? Una que sigue el nombre Altamira y el otro que se va a llamar La Barquereña. Los padres de Santo Luzardo deciden que su hijo estudie, ¿no? En la ciudad. Santo Luzardo nació en la provincia, pero se va a educar en la ciudad, ¿no? Va a vivir en la ciudad. Mientras que la barquereña, que está representado por Lorenzo Barquizo, ¿no? Va a tener amoríos con Doña Bárbara, ¿no? Y Doña Bárbara se va a apropiar, por tanto, de la barquereña y lo va a refundar con el nombre El Miedo. Recuerda que producto de esta relación nace Marisela. Y Doña Bárbara no quiere a Marisela, ¿no? Por eso que tanto a su esposo Lorenzo como también a Marisela lo expulsan, ¿no? Ellos viven en la calle, en intemperie. Doña Bárbara ha utilizado todos sus encantos, su poder que tiene para tener más y más tierras, más y más poder, ¿no? Eso con relación a Altamira, ¿no? Entonces, ya mencionando que Santo Luzardo está en la provincia, está enfrentando a Doña Bárbara, aquí Santo Luzardo representa la civilización, utiliza cualquier elemento vinculante a la civilización, las leyes, las normas, ¿no? No utiliza la fuerza, no utiliza elementos de la barbarie, ni la corrupción, nada de eso, ¿no? En medio de todo este enfrentamiento va a aparecer también Mr. Danger, que va a apoyar a Doña Bárbara, y juntos van a enfrentar a Santo Luzardo. Cuando Doña Bárbara se encuentra con Santo Luzardo, se enamora, ¿no? Porque le hace recordar su amor juvenil. Pero Santo Luzardo conoce a Marisela, se compadece de ella por estar en la calle, en la intemperie, y lo lleva a su casa para que su familia de Santo Luzardo pueda cuidar de Marisela. Así que van a educar a Marisela. Marisela poco a poco se va enamorando de Santo Luzardo, ¿no? Doña Bárbara recuerda que también se enamoró de Santo Luzardo, incluso decide seducirlo, pero Santo Luzardo rechaza.
rechaza a Doña Bárbara. Aquí Doña Bárbara busca venganza, ¿no? El pueblo está apoyando a Santo Luzardo y deciden unirse para expulsar a Mr. Danger. Aquí te das cuenta de la noción regionalista. El pueblo, que sería el regionalismo, o de pronto la provincia, se ha unido para lograr expulsar al peligro imperialista, que sería Mr. Danger, ¿no? Entonces aquí te das cuenta, ¿ya? Que esta representación, ¿no? Está vinculado, recuerda el peligro imperialista, y el pueblo logra expulsarlo, ¿no? Santo Luzardo tiene apoyo de muchos, ¿no?, pobladores para enfrentar a Doña Bárbara. Marisela, recuerda que está en la casa de Santo Luzardo, está enamorado. Santo Luzardo también siente algo, ¿no?, por Marisela, pero como se está enfrentando constantemente a Doña Bárbara, Santo Luzardo se da cuenta que Marisela no puede estar aquí, ¿no? Tiene que ir a la ciudad, tiene que marcharse de este lugar. Por eso que le va a pedir a Marisela que se vaya con su tía, ¿no?, fuera de este lugar, mientras Santo Luzardo logra al fin de detener a Doña Bárbara, ¿no? Santo Luzardo está un poco triste porque sabe que Marisela se va a marchar. Doña Bárbara está muy enojada, ¿no? A tal punto que con un rifle va a ir a buscar a matar a Marisela y a Santo Luzardo, ¿no? Cuando logra Doña Bárbara estar frente de Santo Luzardo y Marisela, aunque ellos no se dan cuenta, Doña Bárbara, en medio de su escondite, agarra el rifle y está a punto de matar a Marisela, ¿no? Pero cuando ve a Marisela, que está acercándose a Santo Luzardo, que quiere abrazarlo, ¿no?, ve el rostro de Marisela, ¿no? Ve cómo su hija está tan contenta, feliz, así que Doña Bárbara deja, ¿no?, el rifle y se marcha. ¿Por qué? Porque recuerda que Doña Bárbara tenía un enamorado, Asdrúbal, ¿no? Estaba tan ilusionado de él que de pronto, en ese tiempo, el capataz lo que hace es matar a Asdrúbal y dejar a Doña Bárbara, ¿no?, para que muchas personas logren ultrajarla, ¿no? Entonces Doña Bárbara no quiere que su hija también muera sin conocer el amor, sin estar presente con esa noción del amor, ¿no? Por eso que decide que su hija a lo menos logre ser feliz, ya que ella no pudo serlo en su momento. Por eso que Doña Bárbara se retira, escribe una carta indicando que va a dejarle toda la herencia a Marisela para que ambos, Santo Luzardo y ella, puedan estar juntos, ¿no? Así que cuando Santo Luzardo se une con Marisela, estamos observando que Altamira y la Barquereña se van a unir. Y recuerda que esto era una sola, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? La ciudad logra rescatar lo positivo de la provincia y gracias a ello se unifica América, ¿no? Hispanoamérica. Recuerda, ¿no? Una sola Altamira. Marisela es hija de la barbarie, pero una barbarie regenerada. ¿Por qué? Regenerada por la civilización, porque Santo Luzardo recuerda que le inculca, ¿no?, le da enseñanza, educación, progreso. ¿Ves? Marisela representa la barbarie regenerada. Se puede rescatar lo positivo de las provincias, recuerda, ¿no? Mr. Danger se ha logrado expulsar a este personaje. Por tanto, el pueblo se ha unido, Hispanoamérica se ha unido para expulsar un peligro imperialista. Y ahí te das cuenta que la obra de Rómulo Gallegos tiene ese plano que sintetiza todo el pensamiento regionalista. Entre técnicas narrativas se utiliza un narrador en tercera persona, narrador omnisciente, recuerda. Prevalece el lenguaje popular, aunque también hay otros registros dentro de la obra. Prevalece el lenguaje popular porque recuerda que estamos en la provincia. Aquí se da el amor como poder regenerador, ¿no? Recuerda, Doña Bárbara logra
regenerarse poco a poco y desaparecer, ¿no? Bueno, Ño Pernalete, uno de los personajes, representa la corrupción judicial y las haciendas Altamira y la Barquereña están presentes aquí, ¿no? Aquí te he dejado igual un pequeño fragmento, ¿no? Donde se representa a la naturaleza, ¿no? La llanura es bella y terrible a la vez, es bella y terrible, ahí está esa dualidad, ¿no? En ella caben holgadamente hermosa vida y también la muerte, ¿no? Muerte atroz. Así se representa la naturaleza, ¿no? Amigable, pero también enemiga, ¿no? Muy bien, eso sería el regionalismo. ¿Dudas, preguntas? Algo que de pronto tengas dudas en este momento. A ver, aquí hay dos comentarios. Ah, Elvia, me dices para hacer un resumen del mundo de Sancho y ajeno. La siguiente semana vamos a hablar sobre el mundo de Sancho y ajeno. La siguiente semana vamos a hablar sobre el mundo de Sancho y ajeno, tipos de personajes, escenario, narrador, ¿no? El argumento, tema. Ujú. Todo eso vamos a realizar la siguiente semana. Por eso que aquí vamos a hablar del indigenismo sobre características, representantes, ¿no? Para que la siguiente semana ya nos centremos en el mundo de Sancho y ajeno. Y bueno, antes de eso, hablar un poco de, bueno, sí, del mundo de Sancho y ajeno, en realidad todo lo que vamos a tratar, ¿no? López Albújar lo vamos a mencionar acá. Ujú. López Albújar con cuentos andinos, que estaría vinculado al indigenismo. Matalache, en cambio, es una novela que está vinculado a la literatura afroperuana. Ujú. Así que no se preocupen, el mundo de Sancho de Ajeno, la siguiente semana vamos a tener una clase completa del mundo de Sancho de Ajeno. Ujú. Y por acá Carlos nos dice, ¿el amor hace que se resuelvan los problemas? Sí, el amor dentro de la obra, ¿ya? El amor logra, ¿no? Logra disipar toda esta noción, ¿no? De disputa, ujú, de enfrentamiento. Porque justo producto del amor, ¿no? Santo Luzardo ayuda a Marisela, producto del amor, doña Bárbara decide que Marisela sea feliz, ¿no? Eso es lo que se presenta, ¿no? Ah, en el caso de López Albújar, como te estaba indicando, vamos a mencionarlo, ¿no? Porque dentro del indigenismo López Albújar es el iniciador. Y ya la siguiente semana solamente nos centraremos en el caso de el indigenismo vinculado a Ciro Alegría. Ah, Marisela se enamora de Santos Luzardo, ¿no? Y se queda con Santos Luzardo al final, Marisela, ¿no? A ver, por acá. Ah, y Arguedas, Arguedas, claro, también. Ujú.
Aquí nos vamos a centrar, en este tema, nos vamos a centrar sobre Arguedas, ¿ya? Y la siguiente semana solamente Ciro Alegría. Ah, ¿y qué pasó con Mr. Danger? No, Mr. Danger lo expulsa, ¿no? Lo que pasa es que Mr. Danger quería tener tierras, ¿no? Tierras para venderlo y para hacer un negocio de minería, ¿no? Y obtener personas que trabajen y le paguen menos, ¿no? O sea, quería explotar a las personas del llano venezolano. Querían que sean sus esclavos. Por ello se colude con Doña Bárbara, porque con Doña Bárbara va a obtener poder, va a obtener a estas personas, ¿no? ¿Ya? Y por eso es que Santo Lucerno se da cuenta de ello, ¿no? Se da cuenta que al final Mr. Danger solamente quiere las tierras, quiere tener gente para ser explotada, y por eso es que le dice a todos los que estaban vinculados a Santo Luzardo que Mr. Danger es un peligro, ¿no? Y estaba coludido con Doña Bárbara. Por eso que al final lo expulsan, ¿no? Mr. Danger se tiene que marchar, ¿no? Doña Bárbara desaparece. Ah, Lorenzo Barquizo recuerda que es borracho, ¿no? Por eso que pierde todo, ¿no? Y la única que cuida a Lorenzo Barquero, ¿no? Ya es su hija, ¿no? Y por acá me dice, no te preocupes, Elvia, no te preocupes. Se entiende, ¿no? Entonces Marisela es la que cuida de su padre Lorenzo, ¿no? ¿Ya? Ya que él se ha sumido en el alcohol, ¿no? Bien, vamos entonces a mencionar características del indigenismo. Bueno, primero vamos a mencionar también algunos puntos esenciales, el contexto histórico, ¿no? Vamos a mencionar el contexto histórico, algunas representaciones, para ya abarcar todo el indigenismo. A ver, recuerden que el indigenismo es un movimiento cultural, ¿ya? Quiere decir que abarca diferentes expresiones artísticas. Está la fotografía, el cine, la pintura, la literatura, ¿no? Ya, así que recuerda eso, ¿no? El indigenismo va a ser un movimiento cultural con elementos políticos e ideológicos.
Ya, movimiento cultural con elementos políticos e ideológicos, ¿no? Ese va a ser el indigenismo. Se desarrolla en la segunda década del siglo XX, justo hablando esta segunda década del siglo XX, ¿no? En el contexto hispanoamericano que se está desarrollando el regionalismo, ¿ya? Ahora, ¿por qué de pronto surge, nace el indigenismo? ¿Cómo así se logra configurar esta noción, esta vertiente del indigenismo, ¿no? Tenemos que entender un poco el contexto también que se está viviendo en este periodo. Estamos entonces en un contexto donde se está reflexionando sobre qué, sobre la nación, sobre qué es el Estado, qué es la República. Ahora tú dirás, profesor, pero ¿por qué se reflexiona sobre eso, no? ¿Por qué se está reflexionando sobre ello? A ver, alguien que pueda contestar, ¿por qué crees tú que se está reflexionando sobre qué es la República, sobre a qué se entiende por nación en esta segunda década del siglo XX? ¿Por ahí alguna idea? Se reflexiona sobre el papel del Estado, se reflexiona sobre la ciudadanía, sobre Estado-nación, sobre soberanía. La fecha, segunda década del siglo XX, ¿qué se conmemora? ¿Los cuantos años de independencia? El centenario, ¿no? 1921, centenario de la República. Claro, los 100 años, ¿no? De la República, el centenario, como ahora nosotros estamos a puertas del bicentenario. Bien, imagínate entonces 100 años atrás, ¿no? ¿Ya? 100 años atrás, antes del COVID, ya. Unos 100 años atrás. En esa época empezaban los intelectuales a reflexionar, ¿no? Porque ya estábamos cerca al centenario y como estábamos cerca del centenario, teníamos que reflexionar sobre estos 100 años, ¿no? De la República. ¿Qué ha pasado? Durante estos 100 años, ¿qué ha habido? Caudillismo, enfrentamientos entre unos y otros por el poder, corrupción. Entonces todo eso en el siglo XX, inicio del siglo XX, empieza a manifestarse, ¿ya? Empiezan a cuestionar, ¿no? Los 100 años de la República. Empiezan a reflexionar sobre estos 100 años de la República, ¿no? A puertas del centenario, ¿no? A puertas del centenario, reflexión sobre ello. Y mediante esa reflexión que ya se daba en el contexto de la Guerra del Pacífico, recuerden la reconstrucción nacional, González Prada recuerda que reflexiona sobre el problema del Perú y por qué de pronto hemos perdido la guerra, ¿no? Bien, González Prada reflexiona sobre eso. Por acá ya viene la policía. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que de pronto, producto de ello, ¿ya? Muchos intelectuales van a también cuestionarse, ¿no? Van a salir entonces autores como Mariátegui, ¿no? También tienes, por ejemplo, a Valcárcel,
tienes a Ureta, entre otros autores, ¿no? Que van a reflexionar sobre ese acontecimiento, ¿ya? Los 100 años de la República. Y en medio de esta reflexión, algo sucede. ¿Quién ha sido relegado durante estos 100 años de la República? Por acá lo mencionaban, ¿no? También se reflexiona sobre los territorios cedidos dados por el Estado, claro, eso también, ¿no? Y también reflexionan sobre el papel del Estado y cómo el indígena ha sido relegado durante estos 100 años de celebrada la República. Entonces hay un problema latente, el indio, ¿no? Y como hay un problema latente, empiezan a reflexionar sobre ello. Además, hay algo también importante. En las provincias se está desarrollando algo. Los terratenientes, los gamonales, están abusando de su poder y están utilizando, ¿no?, todas las estrategias posibles para obtener más tierras y volver esclavos a los campesinos. Por ello, en 1909, como un antecedente, ¿no?, dentro de la noción del indigenismo también, aparece la Asociación Proindígena de Pedro Zulem y Dora Mayer. Esta asociación proindígena nace con la finalidad de ir a las provincias y ayudar judicialmente, ayudar, ¿ya?, a los campesinos o a las comunidades que se enfrentan un litigio contra el gamonal. Así que esta asociación proindígena lo que va a hacer es mandar a sus abogados, ver la manera que estos abogados puedan lograr defender las tierras de los campesinos de forma gratuita, ¿no? Eso es en 1909. Porque el gamonal, astutamente, ¿qué hacía? Pagaba, ¿no?, a los jueces, hacía corrupción, y también engañaba a los indígenas, ¿no? Como no sabían de pronto escribir o leer en castellano, muchos de ellos, producto del contexto que estaban viviendo y la desesperación porque no tenían dinero, firmaban un contrato en el cual cedían sus tierras al gamonal y el gamonal le daba una miseria, ¿no? Así que legalmente ya le corresponde al gamonal estas tierras, pero esto fue producto de un engaño. Y todo eso sucede, todo eso se está desarrollando. Se da entonces el gobierno de Leguía entre 1919 a 1930, ¿no? En medio de esto se desarrolla la ley de conscripción vial. 1920, ley de conscripción vial. Y tú sabes que al final, ¿quiénes solamente van a trabajar obligatoriamente en esta supuesta ley de conscripción vial donde todos los ciudadanos tenían, ¿no?, el deber que trabajar, ¿no?, o de pronto ayudar para estas carreteras, ¿no? Al final van a ser los indígenas los que van a ser obligados a realizar estos actos. Así que a través del Estado también se está explotando oficialmente al campesino, ¿ves? Eso enarbola más, molesta más a los intelectuales, molesta más a muchas personas, ¿no?, que estaban luchando a favor de las comunidades indígenas. Y producto de ello, ¿no?, sale a relucir gran parte de esta crítica al Estado, producto de esta ley. Hay manifestaciones, de pronto hay panfletos que critican, ¿no?, el papel del Estado. Van a aparecer diferentes revistas, ¿no? Por ejemplo, va a aparecer la revista Mauta, que va a permitir la difusión de temas sociales, políticos y literarios, ¿no?, en 1926. Unos años antes, 10 años antes, apareció la revista Colónida, recuerda, ¿no? La revista Colónida, 1916, ¿no? Entonces, los autores del posmodernismo también estaban
luchando contra los arealistas, recuerda, porque los arealistas señalaban que la literatura tenía que ser más europea, ¿no? Tenía que tener más elementos europeos, mientras que el movimiento colonial le decía, no, la provincia, lo popular debería también estar presente, ¿no? Aparece la revista Mauta y en la revista Mauta se difunde, ¿no?, esta problemática y se desarrolla con mayor fuerza a través del pensamiento de Mariátegui con los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. ¿Por qué? Porque en estos 7 ensayos ponen en relevancia la figura del indio, la problemática del indio a nivel nacional. O sea, los 7 ensayos de interpretación de realidad peruana se toca el tema de la tierra, el tema del indio, desde un enfoque nacional, ¿no? Por eso que los 7 ensayos va a ser fundamental. Dentro de esos 7 ensayos, el último ensayo, el séptimo ensayo, ¿ya?, te habla sobre la literatura, donde también habla del indigenismo. Sigue entonces el indigenismo, no solamente se queda en el gobierno de Leguía, sino también se desarrolla, ¿no?, se sigue desarrollando en este contexto del tercer militarismo, ¿no? Sánchez Cerro, Óscar Benavides. Y en estos gobiernos, tanto de Leguía, más de Sánchez Cerro y Óscar Benavides, no va a gustar, ¿no?, a estos gobiernos, estos, estos escritores que critican, cuestionan al Estado. Por eso que muchos de ellos van a tener que ser expulsados. Algunos se marchan, ¿no?, huyen, ¿no? Incluso más allá de Óscar Benavides también van a ser encarcelados algunos dirigentes o de pronto algunos intelectuales que están a favor de, ¿no?, del indio, ¿ya? Entonces va a ser un momento de tensión, ¿no? Un momento donde los campesinos empiezan a enfrentarse contra los gamonales, contra los terratenientes, incluso contra las mineras que se están desarrollando también en esos espacios para extraer, ¿no?, el mineral. Así que van a ser los años donde hay muchas revueltas en la sierra, ¿no?, en la provincia. Y estas revueltas van a muchas veces terminar en masacres, ¿no? Los campesinos van a ser masacrados por el gobierno, por el gamonal, coludido por la policía, ¿no? O la Guardia Civil, que para ese momento se llamaba así, ¿no? La Guardia Civil, ¿ya? Porque la policía, en vez de resguardar, lo que hacía era ir a matar, porque recibía sueldo de estos gamonales y estos terratenientes, ¿no? Aparte del sueldo del Estado, también recibía como coimas, ¿no? Ahí estaba la corrupción y muchos de estos campesinos morían, ¿no? Eran asesinados. Todo eso se va a ver dentro de ¿qué? Dentro de la literatura. Porque la literatura va a tener que reflejar la realidad que se está viviendo en las provincias. La literatura va a tener que ser ese vehículo de protesta. Por eso que nace el indigenismo como una manifestación ideológica y política, producto de este contexto que no se puede recurrir al juzgado, que no se puede recurrir a la justicia, porque la justicia está coludida, ¿no?, y manchada por corrupción y apoyando a los gamonales. Entonces, ¿qué sucede? La literatura se va a abrir paso, ¿no? La literatura va a ser ese documento en el cual se critique, se cuestione lo que se está viviendo, para que otros se den cuenta de lo que está sucediendo en las provincias, ¿no? Por eso que la literatura va a tener un papel, ¿ya?, de denuncia en este contexto, ¿no?, al inicio del indigenismo. Ese es el contexto que se está viviendo, ¿no? ¿Qué características ahora tiene el indigenismo? Se habla sobre la problemática de la tierra, ¿no? ¿Qué está sucediendo en la sierra? ¿Qué está sucediendo en las provincias? ¿Quiénes están obteniendo las tierras? ¿Bajo qué fin? Todo eso se reflexiona. Otro elemento también importante es la revaloración de la cultura andina. Se busca revalorar al campesino y también su cultura. Por eso que se revalora y se rescata relatos orales, tradiciones, cantos, mitos, leyendas,
también se muestra una visión animista. Ahora, la visión animista quiere decir que cobra vida la naturaleza, ¿no? Es la visión animista, eso gracias a Arguedas, ¿ya? Y en el plano ideológico y político hay una lucha contra el gamonalismo. Ese es en el plano político e ideológico, ¿no? Enfrentamiento contra el gamonalismo, porque el gamonalismo lo que está haciendo está destruyendo las comunidades. Eso lo vamos a ver en el mundo es ancho y ajeno, ¿no? La siguiente semana, cuando hablemos del mundo es ancho y ajeno, van a observar, ¿no?, cómo de pronto esta comunidad de Rumi va a enfrentar a Álvaro Amenábar, que representa el gamonalismo, y qué papel va a tener la comunidad y cómo va a terminar, ¿no? Se utiliza el narrador tradicional, o sea, el narrador omnisciente, ¿ya? Bien, el indigenismo tiene antecedentes, como te estaba indicando, ¿no? Precursores del indigenismo dentro del siglo XIX, ¿ya? Está Clorinda Mato de Turner, que muestra al indio en su orfandad, ¿no? Esto lo vemos, recuerda, en, en el contexto de Aves sin nido. Sí, Virginia, en el contexto de Sánchez Cerro y Benavides también. Por eso que justamente en los años 30 y 40 las comunidades campesinas van a migrar a diferentes ciudades. Y en los 50, ¿no? En los 50 va a ser más vertiginoso, por eso de ahí proviene la generación del 50, ¿no? Porque la migración del campo a la ciudad se hace con más fuerza. Pero en los 30 y 40 también se está desarrollando la migración, producto de este enfrentamiento y la escasez en las provincias. Muertes, escasez, ¿no? Arrestos. Eso genera que los campesinos retornen o busquen un espacio donde poder sobrevivir, ¿no? O donde poder trabajar y solventar a la familia que se queda. Por eso que muchos van a migrar a las ciudades, ¿no? En los 30, los 40. Y en los 50 va a ser más vertiginoso todavía. De ahí las ciudades empiezan a crecer, se dan las barriadas, los asentamientos humanos, las invasiones. Y eso es en el contexto del 50, para la generación del, que también se llama así, ¿no? La generación del 50. Uh-huh. Es todo un proceso, ¿no? Quien nos habla de eso, de esta migración del campo a la ciudad, es el sociólogo, a ver, ¿dónde está el sociólogo? Marco Matos, no, Marco Matos no es. Es, Marco Matos es escritor y poeta. Hay un sociólogo llamado Marco Matos. Este sociólogo nos habla, ¿no? Ahí está, José Matos Mar, ahí está, ese es el nombre del sociólogo, antropólogo y etnólogo, ¿no?, que habla sobre este proceso, ¿ya?, de la migración del campo a la ciudad, ¿no? Si ustedes van a sociología, antropología, ¿no?, van a leer sí o sí a José Matos Mar, ¿no?, que es uno de los grandes investigadores, ¿no?, sobre este periodo. ¿Ya? Así que ya saben, ahí tienen ya a un autor que lo van a leer si es que van a estas carreras que se estoy indicando, ¿no? ¿Ya? Ujú. Así que también pueden leer El Desborde Popular, esa es su obra más conocida de José, perdón, Matos Mar. José Matos Mar, El Desborde Popular, ¿ya? Esa es una obra muy importante, ¿no? Si van a esas carreras, sí o sí van a leer, bueno, si van a sociales, por ejemplo, van a leer sí o sí esta obra, ¿no?, este libro de Matos Mar, El Desborde Popular. Lo pueden encontrar incluso en internet, ¿no? También está en PDF, ¿ya? Para más o menos comprender un poco el panorama, ¿no?, de las provincias en esos años 30, 40 y 50. Bien, volviendo entonces a Clorinda Mato de Turner, ¿ya?
ella va a plantear la orfandad del indígena, pero también vamos a observar que va a tener una visión paternalista. ¿Por qué? Porque ve al indio como un ser indefenso, que necesita, ¿ya?, de la protección de los blancos o criollos instruidos, ¿no? O sea, el indio no puede valerse por sí solo, necesita de otras personas. Ahí te das cuenta la visión paternalista presente en Clorinda Mato de Turner, ¿no? En el indigenismo, obviamente, que eso ya no se da. En el indigenismo, el campesino se vale por sí solo, se enfrenta, ¿no?, contra el gamonal, contra el terrateniente. Pero en Ave sin Nido no. ¿No? Se manifiesta todavía una visión paternalista. Pero se convierte en precursora porque nos habla, ¿no?, sobre la problemática del indio en el siglo XIX, ¿no? Aparte de Clorinda, también tenemos en el siglo XIX a González Prada, ¿no? Él va a denunciar la explotación del indio y va a defender la reivindicación de sus ancestrales derechos, ¿no? O sea, tiene derecho a pertenecer a nuestra sociedad, tiene derecho entonces, pero para ello hay que educarlo. Su propuesta pedagógica, ¿no? Educar al indio para que el indio logre romper las cadenas de la opresión, ¿no? Entonces aquí estamos observando a González Prada, otro autor también perteneciente al realismo como Clorinda Mato, que tiene una mirada paternalista todavía, ¿no? Lo podemos encontrar en el discurso en el Puliteama, en Nuestros Indios, ¿no?, donde se habla del indio, ¿ya?, y el problema que se está viviendo, ¿no? Ahí tenemos antecedentes, ¿ya? Igual en el realismo, recuerda que lo tratamos a estos dos autores y mencionamos también estas características, ¿no? En el siglo XX ya tenemos a otro precursor muy importante, José Carlos Mariátegui, en el siglo XX, ¿ya?, donde nos menciona cuáles son los avatares, ¿no?, del indigenismo. Mira, el indio no representa únicamente un tipo, un tema, un motivo, un personaje, representa un pueblo, una raza, una tradición, un espíritu. Eso es lo que representa, ¿ya?, el indio. Y eso es lo que se está manifestando en el indigenismo, cosa que antes no se representaba así. Antes solamente se trataba como temática, recuerdan el realismo, ¿no? González Prada, Corina Mato de Turner, ¿no? Ya como un personaje más, un decorativo, ¿no? Ventura García Calderón también escribe sobre el indio, ¿no? Algunos cuentos, pero es decorativo nada más. Por eso que critica, ¿no?, Mariátegui. Es una literatura de mestizos, dice el indigenismo. Aquí hay una crítica, ¿no? Una literatura de mestizos. Por eso se llama indigenista y no indígena. Si debe venir, o sea, el indigenismo, la literatura indígena vendrá a su tiempo, cuando los propios indígenas estén en grado de producirla. ¿Por qué dice esto Mariátegui? Porque señala que, si bien es cierto, el indigenismo nace con el fin de cuestionar, con el fin de criticar, de enfrentar al comunalismo, sin embargo, se olvidan de algo, ¿no? Esta literatura no va a llegar a los indios, no va a llegar a los campesinos, ¿no? Porque en la mayoría de casos los campesinos no saben castellano, ¿no? Saben quechua. Algunos sí, ¿no? Castellano con un poco de quechua, pero recuerda que su lengua materna es el quechua. Mientras que los indigenistas están escribiendo en castellano, ¿no? Por tanto, faltaría, ¿no?, una literatura que se nutra del quechua. Recuerda que Mariátegui está en este contexto donde todavía no está escribiendo Arguedas, Ciro Alegría tampoco, ¿no? Mariátegui está haciendo su crítica justo en el contexto de 1928, o sea, hasta ese momento que autores han escrito y que han publicado. Muchos de ellos no han publicado con el quechua, ¿no? No han publicado de esa forma, ¿no? Por eso que Mariátegui empieza a cuestionar eso, ¿no? Se habla del indio, sí, pero de pronto se representa al indio, pero falta algo más, ¿no? La lengua, ¿no? Es un componente muy importante de la cultura, el quechua, ¿no? Por ello que Arguedas se va a convertir en el máximo exponente del indigenismo. ¿Y por qué Arguedas? Porque Arguedas inserta el quechua a la novela indigenista, ¿ya? Es el máximo exponente, ¿no?, Arguedas. Bien, entre los representantes, como te estaba indicando, el iniciador del indigenismo se dice que es López Albújar.
López Albújar es llamado, bueno, él tiene un seudónimo llamado Sansón Carrasco. ¿Recuerdas quién es Sansón Carrasco, no? ¿Ya? López Albújar es abogado y escritor, o fue abogado y escritor, ¿ya? Él va a utilizar una producción literaria que está vinculada al realismo, incluso con elementos modernistas, ¿ya? Pero luego poco a poco va a aparecer un conjunto de cuentos que lo va a llamar cuentos andinos, que están vinculados justamente en este contexto, ¿no? De la defensa del indio, ¿ya? En Cuentos Andinos, ¿no? En 1920 por ahí se desarrolla Cuentos Andinos. Son algunos primeros cuentos de López Albújar que exploran la narrativa indigenista. Vamos a encontrar a otro autor dentro de ese contexto que también está desarrollando estos cuentos, ¿no? Por ejemplo, el autor llamado Valcárcel, que también habla sobre el indio, ¿no? En los cuentos. López Albújar también cuestiona eso, ¿no? Entre estos cuentos vamos a encontrar un sentimiento cósmico del quechua. Vamos a hablar sobre elementos ancestrales, aunque recuerda que todavía la carga está vinculada al castellano, pero se habla de elementos ancestrales, ¿ya? Sobresalen los cuentos, por ejemplo, Uchananhampi, ¿no? Los Tres Jircas, les recomiendo eso, ¿no? El cuento Uchananhampi, Los Tres Jircas, Cómo habla la coca, ¿no? El campeón de la muerte también es otro cuento muy aterrador, ¿no? Pero es uno de los grandes cuentos de López Albújar, ¿ya? Aparte de cuentos andinos, otra novela o otra obra de López Albújar es Matalaché. Sin embargo, Matalaché no está dentro de la manifestación indigenista, ¿no? Porque Matalaché ya está manifestándose desde otra perspectiva. No hay una reivindicación al indio, ¿no? En Matalaché. En cambio, en cuentos andinos sí, ¿no? Se habla sobre la problemática del indio, ¿no? ¿Ya? Pero recuerda que en Cuentos Andinos de López Albújar, aquí se muestra al indio, ¿no? No como enfrentamientos contra el gamonal, pero sí al indio desde un sentido tradicional, ¿no? Por eso que es el iniciador del indigenismo. Todavía tiene rasgos modernistas, todavía rasgos en algunos casos de esta noción paternalista, ¿no? Pero es el iniciador del indigenismo. Sí, incluye términos en quechua, ¿ya? Pero solamente los nombres, ¿no? Por ejemplo, aquí el Uchananhampi, ¿no? Los jircas, ujú, nombres nada más, pero no hay espacios en quechua, ¿no? No hay diálogos en quechua. Por eso que es el iniciador, ¿no? ¿Ya? Bien. En el norte tenemos a Ciro Alegría, en el centro a Manuel Escorza, en el sur a Arguedas. Quiere decir que Ciro Alegría utiliza la parte norte andina del Perú para representar sus obras. Escorza en la parte centro andina del Perú y en la parte sur andina del Perú, Arguedas, ¿no? Van a superar la visión exótica y paternalista del indianismo, ¿ya? En muchos casos aquí está, por ejemplo, Clorinda Mato de Turner, González Prada, ¿no? El propio Ventura García Calderón, incluso también algunos cuentos de Enrique López Albújar, ¿no? Que todavía hay una visión paternalista y exótica. Recuerda que te estaba diciendo, es iniciador del indigenismo, sí, porque incorpora algunos nombres en quechua, nos habla sobre el indio en diferentes facetas, pero todavía tiene rasgos del modernismo, de la visión exótica, ¿no? Ellos logran superar ese matiz, ¿no? Tratamiento realista de la situación del indígena, denuncia las injusticias sociales hacia el campesino, ¿no? Hacia los campesinos y su cultura, y van a revalorar el mundo andino. Eso es lo que hemos mencionado sobre estos tres artistas, ¿no? En el caso de Arguedas, la siguiente semana recuerda que hablamos sobre Ciudad Alegría. En el caso de Arguedas,
recuerda que él va a utilizar elementos autobiográficos, no en todas sus obras, pero en algunas obras sí, elementos autobiográficos. Él incorpora el quechua, porque incluso los huaynos en quechua se incorporan en su novela, ¿no? Hay diferentes pasajes en quechua, ¿ya? Hay diálogos en quechua, ¿no? Incluso en los ríos profundos hay canciones o huaynos en quechua, ¿no? Obviamente con su traducción. Incorpora, por tanto, el quechua y la sintaxis quechua a la narrativa indigenista, ¿ya? Otra característica de Arguedas es su narrativa es lírica, muy poética, a diferencia de Cielo Alegría, que su narrativa es épica. En Arguedas su narrativa es lírica, ¿ya? Muy poética, ¿no? Su narrativa. Y está vinculado a esta noción del animismo, ¿no? Cobra vida la naturaleza. Bien, entre sus obras está en cuentos Agua, donde está Guarmacuyay, ¿no? Es el cuento antecedente de Los ríos profundos. Está La agonía de Rasuñiti, El sueño del Pongo, ¿no? Esta obra, Catatay, es una obra en quechua en su totalidad. Se va a publicar póstumamente, como también El zorro de arriba y El zorro de abajo se publica póstumamente, o sea, después de la muerte del autor, ¿ya? Bueno, entre sus novelas tiene Jaguar Fiesta, Diamantes y Pedernales, Los ríos profundos, El sexto, Todas las sangres, ¿no? Que es su obra máxima, Todas las sangres. Sí, López Albújar es el que inicia el indigenismo. Bien, Los ríos profundos. Dentro de Los ríos profundos vamos a encontrar un narrador personaje, pero este narrador personaje está representado por dos elementos, ¿no? En un momento encontramos a este personaje, ¿ya? Desde la visión de un niño. Y luego vamos a encontrar un personaje, bueno, un narrador que va a contar la historia, pero desde la mirada de un adulto, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando el narrador es adulto, muestra una visión etnográfica, describe, ¿no? Este animal se llama tal forma en quechua, ¿no? La etimología del quechua significa tal, ¿no? Este río se llama de tal manera, que simboliza tal, que significa tal, ¿no? Estas plantas, estos árboles, etcétera, etcétera. Entonces va describiendo etnográficamente, ¿no? La etimología, el significado, la representación, ¿no? Por eso que tenemos a un narrador adulto, ¿no? Que conoce ese plano etnográfico. Luego tenemos el narrador niño, ¿no? Porque es inocente, ¿no? A través de la mirada de este narrador niño, ¿no? Que le sucede algunas cosas, circunstancias, ¿no? ¿Ya? Bien, el uso del quechua, la mirada animista que también he mencionado, inserción de guaynos también, mirada anticlerical. Esto es un rechazo a la iglesia, ¿no? Hay una crítica al clero. ¿A través de qué personajes? A través de el personaje, el padre Linares, ¿ya? El padre Linares se critica y se cuestiona, ¿no? Al clero a través del padre Linares, ya que es el director del internado donde va a estar el niño Ernesto. Doña Felipa refleja el plano maternal. Doña Felipa va a ser este personaje que va a realizar la revuelta, la rebelión de las chicheras, ¿no? Por la falta de sal, ¿no? El niño Ernesto también va a participar en la revuelta de las chicheras, ¿no? Y va a ser castigado por el cura director, el padre Linares, ¿no? El tema, la identificación con el mundo andino, este acercamiento del hombre con la naturaleza, ¿no? También encontramos otros temas como la violencia racial y social, eso se va a ver en el internado, el desarraigo cultural, pero eso, ¿qué es desarraigo? Aquí está. Cuando una persona se aleja de sus raíces familiares, sociales y culturales y comienza a experimentar un extrañamiento que afecta a su identidad, ¿no? Hay un desarraigo cultural también presente en esta historia, ¿no? El niño Ernesto, ¿no? Que se desprende de todas sus, ¿no? raíces, ¿no? Y algunos personajes también. Sistema opresivo de educación, lo encontramos en el caso de el internado. Acontecimientos de la obra.
En el caso de la obra vamos a encontrar que el niño Ernesto junto con su padre, que es un abogado, van a llegar al Cusco porque su padre iba a encontrarse con el viejo, un pariente de él, que le iba a dar trabajo, pero el viejo lo trata mal, así que el padre, molesto y furioso, le dice al niño Ernesto, vámonos, mañana a primera hora nos iremos. Pero antes de eso van a ir a contemplar, van a pasear por todo el Cusco, ¿no? Aquí el niño Ernesto se va a sorprender por toda la maravilla que va a observar, ¿ya? Luego viajan y llegan a Bancay. En medio de ese viaje, el niño Ernesto está mirando la naturaleza, ¿no? Está observando la flora, la fauna, ¿no? Y va acercándose a la naturaleza poco a poco. Llega, por tanto, al colegio, ¿ya? Al internado. El padre consigue trabajo y deja a su hijo en un internado, ¿no? Para que puedan estar en medio de su ausencia. Aquí en el internado, el niño Ernesto va a conocer a la Opa Marcelina, que va a ser el objeto sexual de los chicos del internado, incluso de los curas, ¿no? Por eso que se critica y está una vez más al clero. Va a conocer también al niño Palacios, que pertenece a, es hijo de un indígena, Antero, hijo de un terrateniente. Entonces estamos observando que los niños van a representar ya las figuras de sus padres, ¿no? La representación social de sus padres, ¿no? Antero es una persona, como es hijo de un terrateniente, es una persona que tiene dinero, a diferencia de Palacios, el niño Palacios, que no tiene mucho dinero, prácticamente nada de dinero, ¿no? Entonces, constantemente Ernesto va a ayudar a Palacios, ¿no? Se va a hacer amigo también Ernesto de Antero. Ahí te das cuenta, el niño Ernesto es el puente, ¿no? Entre el indígena y el hacendado, ¿no? Porque Antero es hijo de un hacendado y Palacios hijo de un indio. Él es el puente, ¿no? El que quiere unificar a esos mundos, ¿ya? Pero en medio de todo esto, como estamos en el colegio, en el internado, también se enfrentan producto de estos rasgos sociales, ¿no? El niño Ernesto va a tener contacto con la música, de la naturaleza, con los ríos y con los cantos de los pájaros, se va acercando más y más, ¿no? Al mundo andino desde la naturaleza, va a conocer la hacienda Patibamba y Patibamba va a ser un espacio de opresión. Muchos colonos van a vivir aquí de forma, ¿no? Muy nefasta, ¿ya? Antero va a llevar el trompo, un trompo y va a generar el zumbayo, ¿no? Y para el niño Ernesto el zumbayo va a ser un elemento mágico, ¿no? Instaura un universo de luz y armonía en el internado. Pero cuando se da la rebelión de las chicheras a cargo de doña Felipa, ¿qué sucede? Antero y Ernesto aquí van a alejarse poco a poco. Porque mientras Antero y Ernesto están avanzando, ¿no? Se está desarrollando la rebelión de las chicheras. Y en ese momento Ernesto apoya, ¿no? a, las, eh, a las encargadas, ¿no? Como doña Felipa, como también muchos indígenas. Entonces Antero le dice, pero ¿qué haces aquí? Vámonos, le dice, ¿no? Tú no puedes estar con estas, porque recuerda que Antero, como es hijo de un hacendado, margina, humilla, ¿ya? Y es clasista, ¿no? Tú no puedes estar con estas cholas, le dice, ¿no? Y entonces este niño Ernesto dice, ¿pero por qué? ¿No? Yo voy a quedarme hasta el final, le dice. Entonces Antero se marcha, ¿no? Porque Antero no puede apoyar a las chicheras, porque estaría apoyando más bien al bando contrario. Mientras que el niño Ernesto aquí tiene que tomar una posición, o ir donde Antero, o sea, apoyar al gamonal, al terrateniente, o apoyar a doña Felipa. Al final decide apoyar a doña Felipa, ¿no? Va a estar en esta revuelta, viene la Guardia Civil, atrapan a todas las mujeres que habían roto el candado y habían sacado los sacos de sales, ¿no? Las golpean, las arrastran, golpean también a las personas que no habían hecho nada, ¿no? En todo esto, el padre Linares, al enterarse que el niño Ernesto también participó, lo castiga, ¿no? Y el padre hace como una especie de misa y empieza a hacer todo su discurso, ¿no? Ustedes no deberían de enfrentarse, ¿no? Dios ha puesto, ¿no? las condiciones en las cuales ustedes deben de respetar, ¿no? Los gamonales son como sus hermanos mayores, ¿no? Como sus padres, deben de respetarlos, etcétera, etcétera. Entonces se utiliza ya el discurso religioso para oprimir a los indígenas, ¿no? Ahí está la crítica ya a la iglesia, ¿no?
aparece la peste de tifus, ¿ya? Y muchos van a morir, entre ellos la OPA Marcelina. Muere la OPA Marcelina. El niño Ernesto estaba cerca, así que pensaban que Ernesto también tenía tifus, ¿no? Lo llevan en cuarentena, pasan algunos días, mientras muchos pobladores están muriendo y los colonos de Patibamba salen, buscan al cura, ¿no? Y toman a Bancay con la intención de que recen para que así se pueda disipar el tifus, ¿no? Mientras la Guardia Civil o el pequeño ejército empiezan a ir casa a casa, quemar algunas cosas, algunas chozas, para que esta peste de tifus no se propague por otros pobladores, ¿no? Mientras se da todo esto, han pasado algunos días y el niño Ernesto no tiene síntomas, así que lo liberan de la cuarentena. El niño Ernesto decide marcharse del internado y caminar hacia la hacienda del viejo para esperar la llegada de su padre, ¿no? Esos serían los ríos profundos, ¿ya? Bien, aquí te he dejado el capítulo número 8, donde se presenta el Zumbaillo. Bueno, nos pasamos unos minutitos, ¿no? Ahora sí pueden ir a dar el examen. Recuerden que la siguiente semana vamos a hablar sobre el mundo es ancho y ajeno. Vamos a hablar primero de Ciudad Alegría y algunas características de él, y luego toda la clase a hablar de el mundo es ancho y ajeno. ¿Ya? Muy bien, chicos, nos vemos entonces hasta la siguiente semana.